¿Qué harías si supieras que todo por lo que estás orando ya tiene su momento perfecto asignado por Dios? Si esa relación que anhelas restaurar, esa puerta que esperas que se abra, o ese problema que te quita el sueño, Dios ya lo tiene bajo control, pero aquí está el desafío. Puedes soltar tu ansiedad y confiar en su tiempo, y Él te dice con firmeza y amor: ten fe, todo llega a su tiempo, solo suelta y confía, porque cuando aprendes a dejarlo en sus manos, no solo encuentras respuestas, encuentras paz. Antes de empezar este viaje de reflexión y fe, te invito a dejar un comentario con la frase: suelto y confío en Dios. Juntos declararemos que pase lo que pase, creemos que su plan siempre es el mejor. Ahora sí, prepárate para descubrir cómo soltar el control puede ser la llave para ver su obra milagrosa en tu vida. Número 1, Eclesiastés 3, versículo 1. Cada cosa en su momento, descansando en el tiempo de Dios. Fíjate que la vida, tal como nos lo dice Eclesiastés 3, no es un accidente. Todo, absolutamente todo, tiene su momento designado bajo el cielo. ¿Te has detenido a pensar en eso? Porque a veces queremos acelerar los procesos, buscamos respuestas inmediatas, pero olvidamos que Dios ya tiene todo bajo control. Cuando entendemos esto, soltamos esa carga que llevamos y encontramos descanso en su plan perfecto. Dios sabe cuándo es el momento ideal para cada cosa. Así como el agricultor no puede apurar la cosecha, nosotros tampoco podemos forzar lo que aún no está listo. Tal vez estás en una etapa difícil donde todo parece tardar, pero te digo algo: incluso los periodos de espera tienen un propósito. Dios no desespera el tiempo, Él lo usa para prepararte, para moldearte, para enseñarte, porque aunque no lo veas ahora, cada desafío es una herramienta que trabaja en tu crecimiento. Lo que estás viviendo hoy, mañana será la base de tu fortaleza. Y cuando hablamos de esperar, sé que no es fácil. La impaciencia nos grita al oído, diciéndonos que ya deberíamos haber alcanzado aquello por lo que oramos, pero y si te digo que también es una forma de bendición. A veces Dios retrasa ciertas respuestas, no porque te esté ignorando, sino porque está trabajando en algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Él ve el cuadro completo, mientras tú y yo solo observamos una pequeña parte. Así que cuando no entiendas el porqué del retraso, recuerda que su perspectiva es mucho más amplia que la nuestra. Déjame preguntarte algo: ¿cuántas veces hemos querido forzar algo que no estaba en el tiempo de Dios? Y cuando lo hacemos, lo único que conseguimos es frustración, cansancio y desilusión. Pero cuando soltamos ese control y permitimos que sea Dios quien guíe los tiempos, la paz nos invade. No es que de pronto todo sea perfecto, sino que tenemos la seguridad de que lo que está sucediendo está bajo la supervisión de alguien que nunca falla. Es como cuando te sientas en un avión, no ves al piloto, pero confías en que te llevará al destino correcto. Esta confianza en los tiempos de Dios nos lleva a descansar de nuestras preocupaciones, nos libera de la ansiedad y del afán de tener todo bajo control, porque la verdad es que no podemos controlar todo, pero sí podemos decidir confiar en quien sí lo hace. Y esa es la belleza de la fe, saber que incluso cuando no entendemos lo que sucede, Dios está obrando. Él no llega tarde, tampoco se adelanta a sus promesas. Llegan justo a tiempo. Sabes, a veces
Pensamos que la fe es solo creer en lo que queremos recibir, pero en realidad es mucho más que eso. Es confiar en que lo que Dios hace o incluso lo que no hace es lo mejor para nosotros, y cuando aceptamos esto experimentamos la verdadera paz, esa que supera cualquier lógica humana, porque sabemos que lo que no entendemos hoy Dios lo revelará en su debido momento. Así que quiero invitarte a que esta semana reflexiones en qué áreas de tu vida estás luchando por tener el control, qué cosas necesitas entregarle a Dios. Dedica tiempo a orar y a pedirle sabiduría. La oración no cambia el plan de Dios, pero sí cambia nuestro corazón, y a medida que oras verás cómo tu confianza en Él crece, como esa ansiedad empieza y como su paz te envuelve. Recuerda que cada cosa llega a su tiempo. No te desesperes, no te rindas, confía en Él proceso, porque aunque no lo veas, Dios está orquestando cada detalle, y lo que hoy te preocupa mañana será un testimonio de su fidelidad. Número 2. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Confiar plenamente en Dios en todo momento. A veces queremos tenerlo todo bajo control, como si nuestra prudencia fuera suficiente para resolver cualquier desafío, pero fíjate que Proverbios 3 nos recuerda una verdad poderosa: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuántas veces hemos cometido el error de confiar más en nuestro entendimiento que en Dios? Nos cuesta soltar porque pensamos que sabemos lo que es mejor para nosotros. Pero déjame decirte algo: solo cuando dejamos de depender de nosotros mismos es que realmente experimentamos la paz y la dirección divina. Es difícil, lo sé. El ego y la autosuficiencia nos hacen creer que podemos con todo. Yo puedo, solo nos decimos, pero cuando las cosas se complican llega la ansiedad, el miedo al fracaso y esa sensación de que algo falta. ¿Te ha pasado? Nos aferramos a nuestros propios planes y cuando no funcionan terminamos seducidos. Pero ¿sabes qué? No estamos diseñados para cargar todos solos. Dios no quiere que caminemos en soledad ni en incertidumbre, sino en fe y en confianza plena en Él. Por eso la humildad es clave. Cuando reconocemos nuestras limitaciones abrimos la puerta para que Dios obre. Es como decir: Señor, yo no puedo ver el camino completo, pero confío en que tú sí lo ves. La humildad no es debilidad, es fuerza. Es admitir que nuestras decisiones, por muy bien intencionadas que sean, necesitan la guía de alguien que conoce el final desde el principio. Dios no se equivoca. Cuando buscamos su dirección, Él endereza nuestras veredas, y esto no es un dicho bonito, es una promesa viva. Te preguntarás: ¿por qué no puedo simplemente depender de mi lógica y de mi experiencia? Porque nuestra perspectiva es limitada, solo vemos una parte del cuadro, pero Dios lo ve todo. Lo que hoy parece una puerta cerrada, mañana puede ser la protección que necesitábamos. Lo que interpretamos como un retraso puede ser en realidad el tiempo exacto que Dios está usando para preparar algo mejor. Cuando confiamos únicamente en nuestra prudencia, el resultado suele ser confusión y ansiedad, pero cuando dependemos de la sabiduría infinita de Dios encontramos claridad, y esa sabiduría se manifiesta cuando lo reconocemos en todos nuestros caminos, no solo en las decisiones grandes como cambiar de trabajo o elegir una pareja, sino también en lo cotidiano. Cada día es una oportunidad para invitar a Dios a
ser parte de nuestras decisiones. ¿Has orado hoy sobre los planes que tienes? Porque muchas veces solo buscamos a Dios cuando estamos en problemas, pero la verdadera confianza se cultiva en la constancia, en esa relación diaria de oración y búsqueda. Cuando hacemos esto, Dios no solo nos guía, sino que también nos corrige y nos acompaña en cada paso. Él enderezará tus veredas. Eso significa que incluso si te has desviado, si has tomado decisiones equivocadas, Dios puede redirigir. No es un camino sin obstáculos, pero es un camino con propósito. Aunque haya pruebas, tienes la certeza de que estás avanzando en la dirección correcta. Y esa certeza trae paz incluso en medio de la incertidumbre. Confía en que Dios está trabajando incluso cuando no lo entiendes. Suelta ese control que tanto te cuesta entregar. Ahora entrégale tus preocupaciones y permite que Él enderece tus caminos, porque cuando dependes de Dios no solo tienes dirección, también tienes descanso. Su tiempo es perfecto y su plan es inquebrantable, así que suelta, confía y camina con la seguridad de que no estás solo. Número 3, Salmo 55, versículo 22. Suelta tu carga, descubre la fuerza que sostiene. A veces cargamos tanto peso emocional que ni siquiera nos damos cuenta de cuánto nos está afectando. Nos acostumbramos a vivir con el estrés del día a día, con preocupaciones familiares, laborales, con culpa o incluso con heridas del pasado. Pero déjame decirte algo importante: no estás diseñado para llevar todo eso solo. El Salmo nos da una instrucción clara y poderosa: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está listo para recibir esas cargas que tanto nos pesan, pero necesitamos dar el primer paso, soltarlas. Piensa en todas esas cosas que te quitan el sueño, tal vez sea la incertidumbre sobre el futuro, problemas económicos, tensiones familiares o incluso decisiones que no sabes cómo tomar. Identificar esas cargas es clave, porque no puedes soltar lo que ni siquiera reconoces que estás llevando. Tómate un momento ahora y pregúntate: ¿qué es lo que me está agobiando? ¿Qué cosas me generan ansiedad, frustración? A veces estamos tan enfocados en aparentar que todo está bajo control que ni siquiera admitimos lo mucho que necesitamos descansar en Dios. Y es que aquí está el problema: nos convencemos de que podemos con todo. Pensamos que si trabajamos más, si nos esforzamos lo suficiente, todo se resolverá, pero en el fondo sabemos que eso no es sostenible. ¿Cuántas veces has intentado hacerlo todo por tú y terminaste agotado emocionalmente? Porque la verdad es que no fuimos diseñados para llevar todo ese peso solos. Por eso Dios, en su amor, nos invita a dejarlo en sus manos. No es una señal de debilidad, sino de sabiduría. Porque confiar en Dios no es rendirse, es reconocer que su fuerza es mayor que la nuestra. Cuando el salmista dice: echa tú carga sobre Jehová, nos está hablando de un acto. No es algo automático ni superficial. Se trata de tomar conciencia de lo que nos pesa y en oración decirle a Dios: Señor, te entrego esto porque yo ya no puedo más. Y aquí viene lo difícil: una vez que lo entregas, no vuelvas a cargarlo. Es tentador pensar que después de orar todavía tienes que hacer algo para ayudar a Dios, pero la fe auténtica implica soltar completamente, es decir, confiar en que Él sabe lo que está viendo, aunque tú no veas resultados.
Inmediatos Dios promete que nos sustentará, que no nos dejará caídos, sí. Esto no significa que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí que cuando caigamos, Él estará ahí para levantarnos tal vez. Hoy te sientas en el suelo agotado y sin fuerzas, pero te aseguro algo: si echas tú carga sobre Él, no permanecerás así para siempre. La restauración es parte de su plan. Hay un propósito incluso en los momentos difíciles, pero solo lo veremos cuando aprendamos a soltar. Cuando Dios dice que nos sustentará, no está hablando solo de proveer lo material, sino de fortalecernos por dentro. Nos da paz en medio del caos, esperanza cuando todo parece perdido y fuerzas cuando sentimos que ya no podemos más. Recuerda esos momentos en los que pensaste que no ibas a superar una situación y sin embargo aquí estás. Ese es el sustento de Dios. Tal vez no siempre lo notamos en el momento, pero al mirar atrás vemos cómo Él estuvo presente. Hoy te invito a dar ese paso. Identifica qué es lo que te pesa y en oración déjaselo a Dios. Suelta el control y permite que Él te sostenga. Y no te preocupes si no ves los resultados de inmediato. La fe no se trata de obtener respuestas rápidas, sino de descansar en la certeza de que Dios está obrando. Haz de esto un hábito diario. Cada vez que sientas el peso acumulado, detente y entrégaselo a Él, porque cuanto más soltamos, más espacio hacemos para que Dios llene nuestra vida de paz, de propósito y de nuevas fuerzas. Suelta y descansa, Él nunca te fallará. Nate número 4, Mateo 11, versículo 28 al 30. Ven a mí hallando descanso verdadero para tu alma. El cansancio que sentimos a veces va más allá del cuerpo. Es un peso que se instala en el alma, algo que el descanso físico no puede aliviar. Tal vez hoy te sientas así, cargando preocupaciones, responsabilidades y miedos que se han acumulado con el tiempo, pero escúchalo, que Jesús te dice en Mateo 11: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No es una simple invitación a descansar físicamente, sino una promesa de reposo profundo, ese que calma la mente y el corazón cuando el mundo parece demasiado. Jesús sabe lo que significa estar cansado. Él caminó entre nosotros, enfrentó rechazo, dolor y presión constante. Hubo momentos en los que incluso tuvo que alejarse para orar y recargar su espíritu. Así que cuando te dice ven a mí, no es una invitación vacía, es la voz de alguien que entiende exactamente lo que estás atravesando, y esa es la diferencia entre buscar consuelo en las distracciones del mundo y buscarlo en Jesús. Porque seamos sinceros, a veces intentamos llenar ese vacío con entretenimiento, redes sociales o cualquier cosa que nos haga olvidar por un momento el peso de nuestras preocupaciones, pero luego al final del día el cansancio sigue ahí, porque lo que nuestra alma necesita no es una distracción temporal, sino un descanso verdadero. Jesús nos ofrece algo especial: su yugo. Tal vez la palabra yugo no te suene muy atractiva, porque tomar un yugo cuando lo que quieres es descansar. Pero fíjate en lo que realmente significa el yugo. Es un símbolo de colaboración, de trabajo en conjunto. Cuando tomamos el yugo de Jesús, no estamos solos. Él camina a nuestro lado, llevando el peso junto con nosotros. Y su yugo es fácil, no porque la vida deje de tener desafíos, sino porque su presencia
transforma la manera en que enfrentamos esos desafíos cuando dependemos de su gracia. La carga de la vida se vuelve más ligera. Hay algo más en esta invitación. Jesús se describe como manso y humilde de corazón. ¿Por qué es importante esto? Porque a menudo nuestro cansancio no solo viene de las circunstancias externas, sino del orgullo interno. Queremos demostrar que podemos con todo, que no necesitamos ayuda, y eso nos agota. Pero Jesús nos muestra otro camino, nos invita a ser mansos, a reconocer que no siempre podemos hacerlo solos y a aceptar su ayuda. La mansedumbre no es debilidad, es liberar el alma de la tensión que provoca el orgullo. Cuando aprendemos de él, descubrimos una paz que va más allá de lo que podemos. Entonces, ¿cómo podemos encontrar ese descanso? Acudiendo a Jesús, no de forma teórica, sino en la práctica. Cuando estés abrumado, detente y ora. Dile lo que sientes, lo que te preocupa. No guardes nada. Él no te juzga, solo te escucha y te ofrece su reposo. Y no es solo en los momentos de crisis. Haz de esto un hábito diario. Comienza y termina tu día entregándole tus cargas. Permítele aligerar tu yugo. También es importante imitar su mansedumbre y humildad con los demás. A veces el cansancio viene de nuestras relaciones. Guardamos resentimientos, exigimos más de lo que deberíamos o intentamos imponer nuestra voluntad. Pero si adoptamos el carácter de Cristo, aprendemos a soltar esas tensiones. Ser humildes no significa que otros se aprovechen de nosotros, sino que nuestra alma descansa al no luchar constantemente por el control. Hoy te invito a aceptar esta invitación. No tienes que hacerlo todo hoy mismo, pero da el primer paso. Acude a Jesús, suelta lo que te está agotando, descansa en su promesa de que su yugo es fácil y su carga es ligera. Porque no importa cuán pesadas sean tus cargas, cuando las compartes con Él, todo cambia. Encuentra ese descanso que tu alma necesita, el descanso que solo Jesús puede dar. Número 5, Filipenses 4, versículos 6 y 7. Cambiar la preocupación por la oración y encontrar la paz que viene de Dios. La ansiedad es como una sombra que nos sigue a todos lados. Verdad aparece cuando menos la esperamos, en medio del trabajo, de los problemas familiares o incluso antes de dormir. Pero Dios nos da una alternativa poderosa en Filipenses 4. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es una invitación clara. Cambia la preocupación por la oración y experimentarás una paz que no tiene explicación lógica, pero que transformará tu vida. La ansiedad suele nacer cuando sentimos que perdemos el control. Queremos que todo salga según nuestros planes, y cuando algo se desvía, nuestra mente se llena de y si no consigo el trabajo, y si mis hijos no están bien, y si las cosas nunca mejoran. Y lo peor es que esos supuestos no tienen fin. La mente se convierte en una espiral de pensamientos negativos que nos roba la paz y el gozo. Pero Jesús nos dice que no tenemos que vivir así, no tenemos que quedarnos atrapados en esa espiral. El problema es que la ansiedad constante no solo afecta nuestra mente, sino también nuestra relación con Dios y con los demás. Cuando estamos afanados, nos cuesta confiar, orar e incluso disfrutar de las bendiciones que ya tenemos. Vivimos con el alma inquieta, saltando de preocupación en preocupación,
sin darnos cuenta de cuánto nos estamos perdiendo, pero Dios no quiere eso para nosotros. Él nos ofrece un camino diferente, llevar nuestras preocupaciones directamente a la oración. No es solo un acto religioso, es una conversación sincera con Dios donde puedes abrir tu corazón y decirle exactamente lo que te preocupa. No importa si tus palabras son simples o si no sabes cómo empezar. Él no está esperando palabras perfectas, está esperando sinceridad. Tus peticiones delante de Él no es una muestra de debilidad, sino de confianza. Es reconocer que hay cosas que tú no puedes manejar, pero que Él sí puede. Y aquí es donde entra la acción de gracias. Porque no basta con pedir también. Necesitamos recordar lo que Dios ya ha hecho. La gratitud cambia nuestra perspectiva. Cuando agradeces empiezas a darte cuenta de que Dios ya ha estado obrando en tu vida. A veces estamos tan enfocados en lo que falta que olvidamos todo lo que ya hemos recibido. Por eso, dar gracias no es solo un acto de cortesía espiritual, sino una forma de fortalecer tu fe. La promesa de Filipenses es clara cuando oras y agradeces. La paz de Dios llena tu corazón. No es una paz que depende de que todo esté bien, es una paz que te sostiene incluso cuando hay problemas. Es la certeza de que aunque no tengas todas las respuestas, Dios sí las tiene, y esa paz actúa como un guardián protegiendo tu mente de pensamientos destructivos y llenándote de esperanza. Imagina esto: cada vez que un pensamiento de preocupación venga a tu mente, lo sustituyes por una oración. En lugar de decir ¿qué voy a hacer?, dices: Señor, te entrego esto, confío en que tienes el control. Es un hábito que se construye con el tiempo, pero los resultados son increíbles. Poco a poco empiezas a sentirte más ligero, más enfocado en las soluciones y menos atrapado en los problemas. También puedes llevar un diario de gratitud. Escribe cada bendición, cada oración respondida, incluso los pequeños detalles que a veces pasamos por alto. Cuando tengas un día difícil, regresa a ese diario y recuerda que Dios ha sido fiel ante sí. Lo será otra vez. Hoy te invito a que des el primer paso. No tienes que verlo todo hoy, pero cada vez que sientas esa carga en el pecho, detente y ora. Dale gracias a Dios por lo que ya ha hecho y confía en lo que hará, porque la paz que Él promete no es temporal, es una paz duradera que te acompañará incluso en medio de la tormenta. Suelta la preocupación y haz de la oración tu refugio. Número 6, Salmo 46. Versículo 10. Detente y reposa. Él sigue siendo Dios. A veces nos sentimos atrapados en un ciclo constante de actividad y preocupaciones. Corremos de un lado a otro tratando de resolverlo todo, y aunque por fuera estamos activos, por dentro nos sentimos agotados. Pero el Salmo nos entrega una invitación poderosa: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este llamado no es a la simple inactividad física, sino a algo mucho más profundo: detener nuestras luchas internas, silenciar la mente y el corazón para reconocer quién es el que realmente tiene el control. El mundo en el que vivimos está lleno de ruido, noticias, responsabilidades, problemas personales. Todo compite por nuestra atención, pero Dios nos dice: detente un momento, relájate, yo sigo siendo Dios y es esta. Quietos no significa rendirse o ignorar nuestros problemas, significa soltar el
Control, soltar esa necesidad de entender y manejarlo todo para permitirle a Él obrar. Cuando hacemos eso descubrimos que el mismo Dios que sostiene el universo también sostiene nuestras vidas. Para muchos estar quietos es un desafío, porque estamos acostumbrados a resolverlo todo con nuestras propias fuerzas. Nos han enseñado que si no luchamos, si no trabajamos sin descanso, las cosas no se solucionarán. Pero ¿cuántas veces esa lucha constante nos ha dejado más frustrados y agotados? A veces la verdadera batalla no es externa, sino interna. Nuestra mente, no para nuestro corazón, está inquieto y la ansiedad nos consume. Pero cuando te tomas un momento para estar en silencio ante Dios, para orar y escuchar su voz, algo cambia. La paz comienza a invadirte, porque dejas de depender de ti y empiezas a depender de Él. La frase "seré exaltado entre las naciones" nos recuerda que Dios no solo gobierna sobre nuestras vidas, sino sobre el mundo entero. No importa cuán caótico se vea el panorama, nada está fuera de su control. Los conflictos globales, las crisis personales, todo está en sus manos. A veces miramos el mundo y pensamos, ¿dónde está Dios en medio de esto? Pero Él nos dice, yo sigo aquí gobernando mi plan. No se ha detenido, aunque tú no lo entiendas. Y cuando recordamos esto, encontramos calma en medio del caos. También es importante aprender a soltar las batallas que no podemos ganar. Hay cosas que simplemente no dependen de nosotros, pero aún así insistimos en pelear. Tal vez estás luchando con una situación familiar complicada, con un problema financiero o una enfermedad. Luchar no siempre significa victoria. A veces la victoria llega cuando dejamos de pelear y dejamos que Dios pelee por nosotros. Estar quietos no es ser pasivos, es confiar en que Él actuará a su tiempo y a su manera. Cuando decides soltar tus cargas y permites que Dios intervenga, suceden cosas maravillosas. Él abre puertas donde antes solo había muros, te da paz donde había angustia y respuestas donde solo había dudas. Su intervención no solo resuelve situaciones, sino que glorifica su nombre, porque cuando miras hacia atrás y ves cómo Dios obró en esos momentos donde tú ya no podías más, tu fe crece. Te das cuenta de que no necesitas tener el control de todo, porque Él ya lo tiene. Así que hoy te invito a hacer una pausa. Encuentra un momento de silencio, aunque sea unos minutos al día. Para el ruido exterior, deja a un lado tus preocupaciones y simplemente reconoce que Dios está contigo. No necesitas decir mucho, solo estar presente en su presencia. Si hay una preocupación específica que te está agobiando, suéltala, dile, Señor, te entrego esto. Yo no puedo, pero sé que tú sí. Haz de esto un hábito diario. La quietud no es un estado pasivo, es un ejercicio de fe activa, porque cuando sueltas y te detienes, permites que Dios te muestre su poder. Y no olvides, el Dios que es exaltado entre las naciones también está contigo en este momento. Él no ha perdido el control, solo necesitas confiar, soltar y descansar. Número 7, Jeremías 29, versículo 11. Esperanza y futuro. La promesa de planes de bien de parte de Dios. A veces, cuando enfrentamos momentos difíciles, nos cuesta creer que hay un buen futuro esperándonos. Tal vez hoy te sientas en una situación complicada, pensando que las cosas no van a cambiar. Pero escucha lo que Dios nos dice en Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros,
pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis esta promesa. No es solo para aquellos tiempos, es para ti ahora mismo. Dios tiene un plan y no es un plan cualquiera, es un plan de bien, de esperanza incluso cuando no podemos verlo. Dios le dio esta promesa a Israel en un momento en el que todo parecía perdido. El pueblo estaba en cautiverio, lejos de su tierra, sin saber cuándo volverían a casa, pero justo en medio de esa desesperación Dios les dice que su sufrimiento no será el final. Y lo mismo sucede con nosotros a veces cuando estamos en medio del exilio emocional, económico o espiritual. Creemos que Dios nos ha olvidado, pero no es así. Él mismo Dios que habló en medio del caos de Israel sigue hablando hoy, recordándonos que incluso nuestros peores momentos forman parte de un proceso mayor. Una de las cosas más hermosas de esta promesa es que la fidelidad de Dios no depende de nuestras circunstancias, aunque tú veas problemas. Dios ve soluciones, aunque tú veas retrasos. Él ve oportunidades. Tal vez pienses que has perdido tiempo, que tus errores han desviado el plan de Dios. Pero déjame decirte algo: Dios no desecha a nadie. Él es fiel incluso cuando nosotros no lo somos. Si hoy estás pasando por una prueba, no significa que su propósito haya cambiado, significa que estás en una etapa del proceso. Recuerda que la formación lleva tiempo, pero el resultado siempre vale la pena. A menudo, cuando enfrentamos dificultades, dudamos de las intenciones de Dios. Nos preguntamos: ¿por qué está permitiendo esto? ¿Acaso me está castigando? Pero Jeremías es claro: los pensamientos de Dios son de paz, no de mal. Lo que estás atravesando puede doler, pero no es para destruirte, es para transformarte. Las pruebas no son castigos, son oportunidades para crecer, para madurar espiritualmente y para desarrollar una fe inquebrantable. Dios está trabajando a tu favor incluso cuando no lo entiendes. Pero aquí hay algo importante: confiar en los planes de Dios no es pasivo, no significa simplemente esperar y hacer nada. Implica alinearnos con su voluntad, obedecer su palabra y soltar nuestra necesidad de control. A veces somos nosotros mismos quienes obstaculizando los planes de Dios, porque insistimos en hacer las cosas a nuestra manera. Nos cuesta soltar porque queremos que todo ocurra en nuestro tiempo, pero confiar es decir: Señor, aunque no entienda, confío en que tus planes son mejores que los míos. Y cuando hacemos esto, dejamos espacio para que Dios obre. Si hoy sientes que estás en cautiverio, ya sea por miedo, por problemas financieros, por relaciones rotas o por cualquier carga que estés llevando, esta promesa es para ti. No importa cuánto tiempo lleves en esa situación, Dios está orquestando un final de paz. No será inmediato, pero sí será perfecto. No tienes que ver el camino completo para confiar en que Dios está guiando cada paso. Cuando sueltas tu ansiedad y tus dudas, empiezas a ver cómo Él abre puertas que nunca imaginaste. Te ánimo a que esta semana hagas un ejercicio de fe. Identifica una situación en la que te sientas atrapado y entrégasela a Dios. Ora con sinceridad y dile: Señor, confío en que tienes planes de bien para mí, aunque hoy no lo veas. Sé que estás trabajando. Dedica tiempo a meditar en su palabra y a recordarlas veces en que ya ha sido fiel en tu vida, porque si lo hizo antes, lo hará de nuevo. Jeremías no es solo una promesa para él futuro, es una verdad que puedes vivir. Hoy Dios tiene un plan, y es un plan de
Esperanza no de fracaso, así que suelta el miedo, suelta la duda y agárrate de esta verdad, el Dios que prometió llevar a su pueblo a un futuro de bien también. Lo hará contigo, lo único que necesitas es confiar y seguir caminando en fe. Número 8. Romanos 8, versículo 28. La confianza en que Dios obra todas las cosas para nuestro bien. Hay momentos en la vida en los que nos preguntamos por ¿qué me está pasando esto? Tal vez estés atravesando una difícil y lo último que quieres escuchar es que todo pasa por algo, pero Dios en Romanos no solo te dice que hay un propósito, sino que te asegura que todas las cosas les ayudan a bien a los que lo aman y son llamados conforme a su propósito. Esto no significa que todo lo que vivimos sea agradable, pero sí que Dios tiene la capacidad de tomar incluso lo más doloroso y transformarlo en algo que nos ven. La clave aquí es el amor. Este versículo no es una promesa automática para todos, sino para aquellos que aman a Dios. Y ¿cómo se refleja ese amor? En la confianza, en la obediencia y en la entrega. Es fácil decir que amamos a Dios cuando todo va bien, pero la verdadera prueba del amor es confiar cuando no entendemos lo que sucede. Amar a Dios no significa que no tendremos problemas, pero sí significa que aún en medio de ellos creemos que Él está obrando algo bueno. Es un acto de fe activa de seguir caminando aún cuando no vemos el final del camino. Las pruebas forman parte del proceso, no siempre lo vemos de inmediato, pero Dios usa nuestras luchas para moldearnos, corregirnos y hacernos crecer. A veces el bien que Dios busca para nosotros no es la comodidad, sino la madurez espiritual, y eso puede doler, pero piensa en esto: cuántas veces después de pasar por un momento difícil has mirado atrás y has dicho, aprendí mucho de eso. Dios no permite el dolor sin propósito. Incluso cuando todo parece negativo, Él está trabajando en algo más grande de lo que podemos imaginar. Él no desperdicia ni una lágrima cuando hablamos del propósito de Dios. Estamos hablando de algo mucho más profundo que nuestros propios planes. Tú no estás aquí por accidente. Hay un propósito divino en tu vida y Dios usa cada detalle, bueno o malo, para llevarte hacia ese propósito. Incluso los desvíos y los errores que hemos cometido pueden ser parte del plan, porque Dios tiene la habilidad de redimirlo todo. Cuando caminas en su voluntad, las piezas del rompecabezas comienzan a encajar y lo que antes parecía caos se convierte en una obra maestra. Y lo más hermoso de esta promesa es que Dios no solo tiene el poder para hacerlo, sino también el amor, su soberanía y su bondad trabajan juntas. No es un Dios distante que simplemente observa desde lejos. Es un Padre amoroso que se involucra en cada aspecto de tu vida. Su intención no es castigarte ni hacerte sufrir sin sentido. Todo lo que permite tiene un propósito de bien, incluso si no lo ves ahora. Puedes confiar en su carácter, porque Él no comete errores. Así que cuando enfrentes una prueba, en lugar de preguntarte ¿por qué me pasa esto?, intenta preguntar: Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿Cómo vas a usar esto para mi bien? La oración y la gratitud son poderosas herramientas para cambiar nuestra perspectiva. No se trata de negar el dolor, sino de reconocer que Dios está presente en medio de él. Cuando haces esto, empiezas a ver cómo lo que
Parecía una pérdida, puede convertirse en una bendición disfrazada. Piensa en los momentos difíciles que has superado. ¿Cuántas veces después de atravesarlos has encontrado fuerza, sabiduría o una nueva oportunidad que no habrías tenido? De otra manera, Romanos 8 es una promesa. Viva Dios está obrando en tu favor. Incluso cuando no lo sientas, Él está orquestando cada detalle para llevarte al propósito que ha diseñado para ti hoy. Te invito a recordar esta verdad: no hay nada que Dios no pueda redimir. Confía en que Él está usando incluso las situaciones más duras para construir algo hermoso en tu vida. No te rindas, su plan es perfecto y cuando llegue el momento verás como todo lo que hoy duele tendrá un propósito glorioso. Número no. Isaías 41 versículo 10. No temas. Encuentra fortaleza en tu presencia. El miedo es una de las emociones más humanas que existen. Nos afecta a todos en distintos momentos y de diferentes formas. Puede ser el miedo a lo que vendrá, a perder a alguien que amamos, a no tener lo suficiente o incluso a fallar. Pero Dios en Isaías nos entrega una promesa que tiene el poder de romper cualquier cadena de temor. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras no son solo para leerse, son para creerlas, vivirlas y llevarlas grabadas en el corazón. El temor se convierte en una barrera cuando permitimos que domine nuestros pensamientos y decisiones. Piensa en esas veces en las que tu mente ha estado llena de y si no consigo ese trabajo, y si mi familia se desmorona, y si nunca salgo de esta situación. El miedo nos hace imaginar los peores escenarios posibles y nos paraliza, y es normal sentirlo. No te juzgues por ello, pero el problema comienza cuando dejamos que ese miedo defina nuestra vida, porque el miedo no solo nos detiene, también nos roba la paz. Nos hace tomar decisiones apresuradas y a menudo nos aleja de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dios entiende nuestra naturaleza y sabe lo frágiles que podemos ser ante la incertidumbre. Por eso su primera instrucción es: no temas. Pero fíjate en lo que sigue. No es solo una orden, es una promesa, porque yo estoy contigo. No estás enfrentando tus miedos solo, y eso lo cambia todo. Él no está observando desde lejos, esperando a ver si logras salir adelante. Está contigo, caminando a tu lado, sosteniéndote en los momentos más difíciles. Su presencia no elimina los desafíos, pero sí elimina la sensación de estar desprotegido. El miedo nos dice que no somos lo suficientemente fuertes, pero Dios responde: yo soy tú, Dios que te esfuerzo. No necesitas tener la fuerza suficiente, porque Él te la dará, y no es una fuerza que viene y va. Es constante. Dios no se cansa de sostenerte. No es como nosotros, que muchas veces nos agotamos emocionalmente. Él promete: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Esa es la seguridad que podemos tener incluso cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. Cuando enfrentamos el temor con esta verdad, algo poderoso sucede. Dejamos de enfocarnos en el problema y comenzamos a enfocarnos en Dios. No se trata de negar el miedo, sino de afrontarlo con fe. Es decir: sí, tengo miedo, pero mi confianza en Dios es más grande que este miedo. Es un cambio de perspectiva. El temor quiere que creas que estás solo y que no hay salida, pero Dios te recuerda que con su mano sosteniéndote ningún desafío es
Demasiado grande la clave está en mantener este versículo en nuestro corazón. Memoria cuando sientas que el miedo te invade, repite, no temas porque Él está conmigo. La palabra de Dios tiene poder y cuando la proclamamos ese poder comienza a manifestarse. También es importante llevar nuestros miedos a la oración. Dile a Dios exactamente lo que te asusta, no tienes que esconderlo ni minimizarlo. Él ya lo sabe, pero quiere que lo invites a entrar en esa situación. Hoy te animo a dar un paso práctico. Identifica uno de esos miedos que te ha estado frenando y entrégaselo a Dios. Dile, Señor, no sé cómo manejar esto, pero confío en que tú me sostendrás. Haz de esto una práctica diaria cada vez que el miedo vuelva. Recuerda esta promesa, porque la verdad es esta: no importa cuán grande sea tu miedo, Dios es más grande, su mano está extendida, y cuando decides aferrarte a ella descubres que puedes caminar. Incluso en medio de la enta no temas, porque Él está contigo. Número 10, Isaías 40, versículo 31. Elevándose como águilas, renovados en la espera. La vida puede ser agotadora, ¿no crees? Hay días en los que sentimos que ya no podemos más, como si cada paso fuera un esfuerzo inmenso. Tal vez hoy estás en ese punto preguntándote cómo vas a seguir adelante, pero Isaías nos trae una promesa que tiene el poder de levantarnos. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta no es una promesa cualquiera, es la declaración de que cuando confías y esperas en Dios, Él renueva tus fuerzas incluso cuando te sientes en tu punto más bajo. Esperar en Dios no es quedarnos sentados sin hacer nada, es una espera llena de fe, oración y búsqueda. Es confiar en que aunque no veamos resultados inmediatos, Dios está obrando. A veces pensamos que esperar significa simplemente quedarnos quietos, pero no es así. La espera en Dios implica estar listos para obedecer, crecer en carácter y seguir sirviendo aún cuando no entendemos el proceso. Durante esta espera, Dios trabaja en nosotros, nos moldea y fortalece nuestra fe, porque la fe no se desarrolla en la comodidad, sino en esos momentos de incertidumbre donde aprendemos a depender completamente de Él. La paciencia es una virtud que muchos de nosotros luchamos por desarrollar. Queremos respuestas rápidas, queremos ver resultados ahora, pero la realidad es que los tiempos de Dios no siempre se alinean con los nuestros, y eso está bien. La impaciencia nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas, pero la espera nos enseña a confiar en el proceso. Es en esos momentos de espera donde Dios nos madura espiritualmente, nos muestra que no se trata de nuestra velocidad, sino de su tiempo perfecto. Aprender a esperar es aprender a confiar. Dios nos promete que cuando esperamos en Él levantaremos alas como las águilas. Porque usa esta metáfora? Porque las águilas no huyen de las tormentas, las enfrentan, aprovechan los vientos fuertes para elevarse por encima de la tempestad, y eso es exactamente lo que Dios quiere que hagamos. No nos promete que no habrá tormentas, pero sí que nos dará la fuerza para volar por encima de ellas. Cuando nuestras fuerzas se agotan, su poder entra en acción, nos levanta, nos sostiene y nos lleva a alturas que nunca imaginamos. También dice que correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigar. Esto simboliza una vida de perseverancia. No es que nunca
experimentemos agotamiento, sino que Dios nos dará la energía para continuar. Cuando nuestra fuerza natural llegue a su límite, a veces el cansancio no es solo físico, es emocional y espiritual. Pero Dios promete renovar todo nuestro ser, nos da el aliento que necesitamos para seguir corriendo esta carrera de fe, incluso cuando el camino es largo y difícil. La lección de esperar en Dios es que no solo nos fortalece para superar los desafíos actuales, sino que también nos prepara para lo que está por venir. Cada vez que Él renueva nuestras fuerzas, nos está capacitando para enfrentar pruebas mayores. Lo que hoy parece imposible, mañana será parte de nuestro testimonio, porque Dios no solo nos da la fuerza para resistir, sino para triunfar. Entonces, si hoy te sientes débil, si has perdido o sientes que estás a punto de rendirte, detente un momento, reflexiona en esta promesa, dile a Dios: Señor, renueva mis fuerzas, ayúdame a esperar en ti. No importa cuán cansado estés, su fuerza es suficiente. Confía en que a su tiempo te levantarás como el águila y volarás por encima de tus problemas. Haz de esto un hábito, no te rindas cuando no veas resultados inmediatos. Ora, sirve, adora y espera, porque Dios no falla, y cuando menos lo esperes sentirás ese impulso renovado, esa energía que no viene de ti, sino de lo alto. Él siempre cumple lo que promete, y cuando dependes de Él, caminarás sin fatigar y correrás sin cansarte. No te detengas, tu renovación ya viene. Número 11, Salmo 27, versículo 14. Espera con valor, confiando en el tiempo perfecto de Dios. Esperar en Dios no es fácil. De hecho, puede ser una de las cosas más difíciles para nosotros, porque queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas. Pero el Salmo nos recuerda algo crucial: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Este versículo no solo nos pide esperar, sino hacerlo con valentía y con el corazón fortalecido. No es una espera pasiva, sino una que implica fe activa, donde cada día es una oportunidad de confiar y crecer. Hay una gran diferencia entre la paciencia y la pasividad. Esperar en Dios no significa quedarnos de brazos cruzados esperando que todo cambie sin hacer nada. La espera bíblica es un acto de fe práctica, es buscar a Dios en oración, leer su palabra y prepararnos mientras su respuesta llega. Es seguir sirviendo, ayudando a otros y siendo obedientes incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Es en ese proceso donde Dios moldea nuestro carácter y nos da la paciencia que necesitamos para enfrentar cada desafío. El versículo también dice: esfuérzate y aliéntese tu corazón, porque necesitamos esforzarnos, porque la espera puede ser agotadora. Hay momentos en los que parece que hemos orado lo suficiente, que hemos sido pacientes por demasiado tiempo y nos sentimos tentados a rendirnos, pero ahí es donde entra el esfuerzo espiritual. Es un esfuerzo que no depende solo de nuestras fuerzas humanas, sino de nuestra dependencia total en Dios, y parte de ese esfuerzo implica alentarnos a nosotros mismos y también a los demás. A veces una palabra de aliento de alguien que ha pasado por algo similar puede renovar nuestras fuerzas. Por eso es importante rodearnos de una comunidad de fe, porque la espera se hace más llevadera cuando no estamos solos. El valor para esperar proviene de una verdad
Inquebrantable Dios no falla cuando recordamos todas las veces en que Él ha intervenido en nuestras vidas, cuando miramos hacia atrás y vemos cómo nos sacó de situaciones difíciles. Nuestro corazón se llena de esperanza, la misma fidelidad que Dios ha mostrado en el pasado es la que nos garantiza que Él cumplirá sus promesas en el presente y en el futuro. No estamos esperando en vano, estamos esperando en un Dios que tiene un historial perfecto de cumplimiento, y mientras esperamos, Dios nos da una paz que supera el entendimiento. Esa paz no depende de que todo salga bien de inmediato, sino de saber que estamos en las manos correctas. Es una paz que protege nuestro corazón del desánimo, que nos permite descansar, aun cuando no vemos la solución, pero esa paz solo se encuentra cuando mantenemos una relación estrecha con el Señor. Es difícil tener paz si estamos alejados de Él. Por eso en tiempos de espera es fundamental buscarlo más que nunca. La espera en Dios es una oportunidad para crecer espiritualmente, no es una carga pesada, sino un proceso de formaciones. Un tiempo en el que Dios trabaja en nosotros tanto como trabaja en nuestras circunstancias, y cuando finalmente vemos la respuesta nos damos cuenta de que el proceso valió la pena, porque no solo obtuvimos lo que esperábamos, sino que salimos fortalecidos con una fe más madura. Hoy te invito a que hagas de la espera en Dios una experiencia activa. Dedica tiempo a la oración diaria, pero también toma acciones concretas que reflejen tu confianza en Él. Tal vez sea servir en tu comunidad, ayudar a alguien más, o simplemente repetir en tu mente y en tu corazón la promesa: guarda. Jehová. Escribe un diario donde registres tus oraciones y las respuestas que vayan llegando. Esto te ayudará a recordar que Dios sí responde, aunque a veces lo haga de formas inesperadas. Así que no te rindas si hoy te sientes cansado. Esfuérzate un poco más. Si tu corazón está desanimado, aliéntese. No es el final, es solo el proceso hacia la victoria que Dios tiene preparada para ti. Número 12, Salmo 37, versículo 5. Rinde tu camino, deja que Él haga su obra. Hay momentos en la vida en los que queremos tener todo bajo control, nos aferramos a nuestros planes, nuestras decisiones, y creemos que si nos esforzamos lo suficiente todo saldrá como esperamos. Pero el Salmo nos da una verdad poderosa: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. No dice hazlo todo tú y después pídele ayuda a Dios, sino que comienza con la rendición. Entregarle nuestro camino significa reconocer que hay alguien más sabio guiándonos, y cuando lo hacemos Él obra de formas que superan nuestra comprensión. Encomendar nuestro camino a Dios es más que una oración rápida o un simple deseo, es un acto de fe profundo, una declaración de que confiamos en su soberanía, pero que significa realmente. Esto significa reconocer que Dios veló, que nosotros no podemos ver, que conoce el final desde el principio y que sus planes siempre son mejores, incluso cuando no los entendemos. En nuestra naturaleza humana tendemos a ser autosuficientes. Pensamos: yo puedo con esto, si no lo hago, nadie lo hará. Pero cuando soltamos ese orgullo y admitimos que no siempre tenemos todas las respuestas, Dios comienza a dirigirnos. Confiar en Dios no es fácil, sobre todo cuando no vemos resultados inmediatos. Tal vez estés en medio de una situación complicada, esperando una respuesta, y sientas que
Nada está pasando, pero confiar en Dios. Significa seguir adelante aun cuando todo parezca incierto, es decir, Señor, no entiendo lo que estás haciendo, pero sé que está obrando. Es aprender a caminar en fe, no por lo que vemos, sino por la certeza de que Él está en control. La verdadera confianza no se basa en nuestras emociones, sino en la convicción de que Dios no falla. Y aquí está la parte emocionante, y el hará no dice tal vez hará, o si te portas bien hará. Es una promesa segura cuando le entregamos nuestros planes. Dios se mueve, pero ojo, su obrar no siempre coincide con nuestros tiempos o métodos. A veces queremos respuestas rápidas y soluciones inmediatas, pero Dios trabaja en procesos. No se trata solo de darnos lo que queremos, sino de formar nuestro carácter, enseñarnos paciencia y prepararnos para recibir su bendición en el momento perfecto. Cuando finalmente dejamos que Dios tome el control, experimentamos una paz que no se puede describir. La ansiedad de tener que resolverlo todo desaparece porque entendemos que no llevamos la carga solos. Ya no se trata de nuestras fuerzas limitadas, sino de su poder ilimitado, y eso cambia todo. Dejas de preocuparte tanto por el cómo y el cuándo, porque sabes que si Dios lo está manejando, el resultado será perfecto. Piénsalo por un momento: ¿cuántas veces has tratado de forzar algo que no estaba en el plan de Dios? Tal vez insististe en un trabajo que no era para ti, o en una relación que terminó en dolor, pero cuando miras hacia atrás te das cuenta de que Dios sabía lo que hacía. Su fidelidad es constante incluso cuando no entendemos el proceso. Por eso cuando rendimos nuestras decisiones a Él, nos liberamos de la carga de tener que hacerlo todo bien, y simplemente confiamos en que su voluntad se cumplirá. Hoy te animo a que tomes una hoja de papel y escribas esos planes o decisiones que te están cuid la paz. Luego preséntalos en oración. Dile: Señor, te encomiendo esto, confío en que tú harás lo que es mejor y no te detengas. Ahí sigue confiando cada día. Haz de la oración un hábito constante y alimenta tu fe con su palabra. Recuerda, no estás llamado a llevar la carga, solo Dios te invita a soltarla, a confiar en Él y a ver cómo obra, porque cuando rendimos nuestros caminos experimentamos el poder de su intervención. Así que no temas soltar el control. Suelta, confía y observa cómo Él hace su obra en tu vida. Número 13, Mateo 6, versículo 33. Buscando primero a Dios. Cuando el reino es nuestra prioridad, vivimos en un mundo que nos empuja constantemente a buscar más dinero, más seguridad, más cosas, pero Jesús nos da un consejo radical en Mateo 6. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No nos está diciendo que ignoremos nuestras necesidades, sino que ordenemos nuestras prioridades. Cuando ponemos a Dios en el centro, todo lo demás se acomoda. Es una promesa, y como toda promesa divina es fiel y segura. Pero ¿qué significa realmente buscar el reino de Dios? No es solo asistir a la iglesia o hacer una oración rápida por la mañana. Se trata de vivir bajo su voluntad, permitir que Él sea el rey de cada área de nuestra vida. Significa preguntarnos antes de tomar decisiones. Esto honra a Dios en nuestras relaciones, en el trabajo, en los momentos difíciles. Buscamos reflejar el carácter de Cristo. No es solo cumplir reglas, sino adoptar un estilo de vida donde cada acción
Apunta a algo más grande su propósito. Eterno buscar su justicia implica también asumir valores divinos. En nuestro día a día no basta con decir que creemos en Dios si nuestras acciones no lo demuestran. La justicia de Dios se ve en la honestidad con la que manejamos nuestras finanzas, en la compasión que mostramos hacia los demás, en la integridad con la que enfrentamos situaciones difíciles cuando vivimos. Según su justicia, nuestro entorno cambia, porque estamos sembrando paz, amor y verdad en todo lo que hacemos, y este tipo de vida tiene consecuencias. Dios interviene, su provisión se hace evidente. Es fácil preocuparse por lo material. ¿Verdad? Nos preguntamos si tendremos lo suficiente para mañana, si podremos pagar las cuentas, si nuestros hijos tendrán un futuro seguro. Pero Jesús nos promete algo increíble si hacemos del reino nuestra prioridad. Todas estas serán añadidas. Dios no nos está llamando a la pereza ni a dejar de trabajar. Al contrario, nos llama a confiar mientras hacemos nuestra parte. Él es un Padre amoroso que sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. No tenemos que vivir en constante ansiedad por lo material, porque Él está al tanto de cada detalle. Cuando entendemos esta promesa, algo cambia dentro de nosotros. Dejamos de estar obsesionados con acumular y empezamos a vivir con libertad. Soltamos la ansiedad porque confiamos en que Dios proveerá, y eso nos permite enfocar nuestras energías en lo realmente importante, lo eterno. Comenzamos a invertir tiempo en lo que trasciende, en aquello que tiene valor eterno, y de repente lo que antes nos preocupaba deja de tener tanto poder sobre nosotros. Esta libertad nos permite ser generosos, porque sabemos que Dios nos tiene. Ya no acumulamos por miedo, sino que compartimos con otros, sabiendo que todo lo que tenemos viene de su mano también. Nos permite ser constantes en la oración y en el servicio, porque entendemos que cada pequeño acto de fe contribuye al propósito del reino. Hoy te invito a hacer un pequeño ejercicio. Revisa en qué estás invirtiendo tu tiempo y tus recursos están alineados con el propósito de Dios. Si no es momento de hacer ajustes, no es fácil cambiar de enfoque, pero cuando lo hacemos, la paz y la provisión de Dios se vuelven evidentes. Dedica más tiempo a la oración, al estudio de la palabra y a servir a los demás. Practica la generosidad. Estas son expresiones tangibles de una vida que busca primero el reino. Jesús no dijo esto como una sugerencia, sino como un principio de vida, y lo más hermoso es que esta promesa no falla. Si hoy estás ocupado por lo material, recuerda cuando Dios es tu prioridad, Él se encarga del resto. Así que suelta esa carga, confía en que Él suplirá cada necesidad y pon tu corazón donde realmente importa. Número 14, Hebreos 11, versículo 1. La certeza de lo que no se ve, viviendo por fe. La fe es mucho más que creer en algo de forma abstracta. Hebreos 11 nos lo deja claro. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No estamos hablando de una simple esperanza ni de un optimismo vacío. Estamos hablando de una certeza sólida, anclada en el carácter inmutable de Dios. Es una convicción tan firme que aunque nuestros ojos no vean la respuesta inmediata, nuestro corazón sabe que Dios está obrando. La fe no necesita pruebas visibles porque su fundamento es la fidelidad comprobada de Dios. La fe es el motor de la vida cristiana. Sin ella
Sería imposible esperar pacientemente, soltar nuestras preocupaciones o confiar en el tiempo perfecto de Dios. ¿Cuántas veces te has enfrentado a situaciones donde todo parecía oscuro? La fe es la luz en medio de esa oscuridad, es lo que nos impulsa a avanzar incluso cuando no vemos el camino completo. No es una emoción pasajera, es una decisión constante de creerle a Dios por encima de nuestras dudas y miedos. ¿Pero para qué esa fe sea sólida? Debe estar basada en la palabra de Dios. No crecemos en fe solo por desearlo, lo hacemos al pasar tiempo con Él, al meditar en sus promesas y al recordar cómo ha sido fiel antes Él. Desafío más grande de la fe es creer sin ver. Muchas veces oramos y no vemos cambios inmediatos, nos desesperamos. Pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros o que no está escuchando, pero aquí es donde entra en juego la convicción. Realmente confiamos en que Dios está obrando, aunque no lo veamos. La fe no se mide por lo que recibimos rápidamente, sino por la constancia de nuestra confianza, aún con acento cuando no hay señales visibles. Recuerda a Abraham, quien esperó años por la promesa de un hijo, a José, que pasó años en prisión antes de ver el cumplimiento del plan de Dios. Su fe no dependía de lo que veían, sino de lo que sabían acerca de Dios. Y esta fe tiene un poder transformador en nuestra vida cotidiana. Nos permite superar obstáculos que parecen insuperables cuando confiamos plenamente en Dios. No hay límite para lo que podemos hacer, porque sabemos que no dependemos de nuestras fuerzas. La fe nos impulsa a dar pasos, a obedecer, aunque no entendamos todo. Es lo que nos permite emprender proyectos, restaurar relaciones o enfrentarnos a desafíos gigantescos con la seguridad de que Dios está al control. Pero la fe no solo cambia lo que hacemos, también transforma nuestra manera de pensar. Comenzamos a ver cada problema como una oportunidad para ver la mano de Dios. Ya no oramos desde el temor, sino desde la convicción de que Él responderá. Ya no trabajamos solo por el esfuerzo humano, sino creyendo que Dios bendecirá la obra de nuestras manos. Incluso en nuestras relaciones, la fe nos ayuda a amar y perdonar, sabiendo que Dios está obrando en nosotros y en los demás. Vivir por fe significa llevar esta convicción a cada aspecto de nuestra vida. No es algo que se practica solo los domingos o en momentos de crisis, es un estilo de vida. Y Hebreos 11 nos recuerda que esta certeza está fundamentada en Dios, no en nuestras circunstancias. Es por eso que podemos esperar en su tiempo sin desanimarnos, porque aunque no veamos la respuesta, ahora sabemos que llegará. Aunque no entendamos el proceso, confiamos en que el final será bueno. Para vivir esta fe de manera práctica necesitamos nutrirla constantemente. La oración, el estudio de la palabra y el estar en comunidad con otros creyentes son esenciales. También es importante identificar las áreas donde el miedo está tomando el control y confrontarlas con la verdad de Dios. Declara sus promesas sobre tu vida aun cuando tus emociones te digan lo contrario. La fe no depende de cómo nos sentimos, sino de lo que creemos. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien más. Tal vez esa persona también necesite ser recordada de que Dios no llega tarde. Recuerda, siempre soltar no es rendirse, es abrir las manos para recibir lo que Dios ha preparado. Suelta, confía y camina en paz. Él está obrando incluso cuando tú no lo ves.